Ya, ahora sí. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión virtual de 200 Libres y el Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios en el conversatorio sobre Ricardo Flores Magón a los 100 años de su muerte. Ricardo Flores Magón, hermano de Jesús y Enrique, nació en San Antonio de los Ochitlán, Oaxaca, el 16 de septiembre de 1877. Un periodista, político y anarquista mexicano. Murió en el exilio en una prisión en Estados Unidos de Leavenworth. Lo recordamos hoy y para ello los dejo con el licenciado Alberto Peralta, escritor mexicano, jurista. Bienvenido, Beto. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Fíjense, es muy interesante las cosas cómo se entrelazan las cosas, ¿no? 10 años antes, 15 años antes, alrededor de 15 años, en el umbral de los 15 años previos a la expedición del programa del Partido Liberal en 1906. Hubo un reportaje que conmovió a la sociedad mexicana en su conjunto, que fue Tomochic, de Heriberto Frías. Una descripción cruda, terrible, de una masacre en la sierra de Chihuahua por una población que desacataba una serie de indicaciones de la autoridad en todos los índoles. Incluso es famosa la descripción de la Santa de Cabora, que fue desautorizada por las autoridades eclesiásticas. Hubo acusaciones de herejía. Después esto significó desobediencia política. Ellos habían participado en la guerra contra Jerónimo, en la guerra de los Apaches, y estaban acostumbrados a lo que en el derecho constitucional norteamericano suele llamarse el autogobierno. Entonces las indicaciones o las reglas o las disposiciones de autoridad propias del régimen de don Porfirio pues les quedaban incómodos, y todo derivó en una terrible masacre que fue descrita y publicada por Heriberto Frías, y eso marcó precisamente al grupo de Flores Magón, que, bueno, originalmente el grupo de Camilo Arriaga, que es en realidad quien empieza a aglutinar al grupo de activistas. Todavía no son anarquistas, eso no es cierto, lo serán mucho tiempo después, al menos algunos de ellos, no todos siguieron a Flores Magón en este derrotero. Además, se va a ser interesante que se entrelaza con la fundación de la Casa del Obrero Mundial. Muchas veces se les ha identificado, y la verdad es que no propiamente. La Casa del Obrero Mundial la funda un anarquista catalán que está totalmente borrado de nuestra historia, Juan Francisco Bencanceda, que no es expulsado por don Porfirio ni es expulsado por Victoriano Huerta. Es expulsado por Madero. Madero es el que expulsa a Juan Francisco Bencanceda de nuestro país. Curiosamente estamos también por conmemorar muy pronto un aniversario del Plan de Ayala. En el Plan de Ayala no se dice tierra y libertad. El lema del Plan de Ayala es reforma, libertad, justicia y ley. Un lema bastante poco anarquista, por cierto. Y el derrotero, la consigna, la expresión, el lema, eso de consigna es otra cosa. Ya se ha desvirtuado el idioma de manera espantosa. Pero bueno, el lema de tierra y libertad nos viene de España, aunque originalmente es de los anarquistas rusos. Y realmente el que lo identifica con Emiliano Zapata va a ser Antonio Díaz Oteibama, tiempo después. Zapata no usaba ese lema. Flores Magón luego, posteriormente, ya imbuido por el anarquismo, no sé qué tan influido él por la Casa del Obrero. Creo que no se ha hecho su estudio, es un estudio que está pendiente de realizarse. Ahí hay una laguna que no tenemos concreta. Pero bueno, ya influido por el anarquismo, en 1911 establece una comuna, pretende establecer una comuna en Baja California, seguido de varios activistas norteamericanos y canadienses. En él no hay el sentido patriótico en el sentido convencional de la palabra, al contrario, ya se había afiliado abiertamente a una acción anarquista.
Y eso lo identifica con los grandes activistas que estuvieron pues, muy en boga en los Estados Unidos con motivo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Walter Lippmann, el mismo Jack Reed, Emma Goldman, Eugene Debs. En Estados Unidos realiza una labor muy interesante en contra de la guerra. De hecho, por eso se ha sugerido que, estando detenido en Kansas, pues es víctima de un atentado, que realmente muere asesinado en la prisión de Kansas. Y bueno, esto lo publicaba yo el día de ayer, empezó a difundirse, y para que se vea lo importante que son las conexiones que parecen propias de salto cuántico en alguna ocasión, o cabalístico. Yo preferiría decir cabalístico, la verdad, pero bueno, pasó algo muy curioso. Repentinamente me llegó un mensaje que le había gustado mucho ese artículo mío, donde hablo de sus antecedentes de Ricardo Flores Magón, a un señor que dice que su abuela financió gran parte de la vida, pues, del propio Ricardo Flores Magón y de su familia cuando estuvo detenido en Kansas, y que su abuela era Salvadora Medina Honrubia, y eso me llamó mucho la atención y me pareció escalofriante. Salvadora Medina Honrubia era la esposa del gran magnate de la prensa argentina, Natalio Botana. Yo recomiendo mucho una muy bonita de Héctor Olivera, que se llama El mural de Siqueiros, que es precisamente cuando Siqueiros pinta en los Granados, que es la residencia de este gran magnate de la prensa, un mural. Y bueno, resulta que Elvio Botana, pues, vive en Michoacán, y Elvio Botana le gustó mucho ese artículo y me manifestó ese gusto. Hablé por teléfono largo y tendido con él. Digo que es una experiencia que puede parecer digna de la cábala, digna del libro del Zohar de Moisés León, porque me puse a ver de inmediato la película. Entonces, ver la caracterización del padre, del Elvio Botana padre, cuando acababa de hablar con el hijo, me pareció muy interesante, una experiencia quizás escalofriante, pero bueno, nos habla de las conexiones que van más allá en gente que tiene el sentido del pensamiento de alcance universal. En la comuna de corte anarquista que Ricardo Flores Magón quiere establecer o pretende establecer en Baja California, pues recordaría quizás más a Kropotkin que a Bakunin. Bakunin está mucho más cerca de la Casa del Obrero Mundial. Kropotkin además lo saco a relucir porque en sus artículos habla de acceso a la tierra en colectivo y autoridades municipales autónomas. Uno de los grandes precursores de la Revolución Mexicana, o por lo menos del ideario, o por lo menos las ideas que se plasmaron, fue un articulista de asuntos agrarios, un escritor de asuntos agrarios que se llamó Huistano Luis Orozco, que yo creo que ya nadie recuerda. De Huistano Luis Orozco se desprende pues todo el pensamiento de Luis Cabrera, el pensamiento que se plasma en un libro fundamental y clásico que se llama Los grandes problemas nacionales, de Andrés Molina Enríquez. No veo por qué exaltan tanto el prólogo del señor Córdoba, cada quien exalta lo que le da la gana. Hay que se escribieron antes de los años 70 para no irse con la finta. Pero bueno, en fin, tuvieron como modelo a Huistano Luis Orozco, y Huistano Luis Orozco, a propósito de Kropotkin, decía algo muy interesante. En México la revolución y el socialismo no vienen de los autores anarquistas, sino de las leyes de Indias. De las leyes de Indias. Eso es muy interesante por esa famosa restitución de tierras comunales, que fue lo que planteaba Zapata en un lema nada anarquista, que era reforma, libertad, justicia y ley, porque eran las dotaciones de tierras virreinales lo que él reclamaba, porque se habían dado en contra de la ley de administración de bienes. Eso de volver al pasado es una ridiculez de Octavio Paz. No sé por qué la repiten tanto. No es tal. Nunca se pretendió volver al pasado, al contrario, era porque se había transgredido la ley de amortización de bienes, por lo que la reivindica la Junta Comunal de Anenecuilco. Y en todo caso, me van a perdonar, es al pasado colonial, porque lo que se buscaba era la restitución de tierras dadas por los virreyes. Bueno, entonces es interesante este aspecto, ¿no? Este aspecto que decía Huistano Luis Orozco. En México la revolución, el socialismo y la revolución vienen de las leyes de Indias, no vienen de los tratadistas anarquistas.
Y hace que esta comuna anarquista que alguna vez quiso establecer Ricardo Flores Magón en Baja California, pues tenga más, para mi gusto, el acento de Kropotkin que el de Bakunin. Creo que esa es una laguna enorme que tenemos, una laguna en toda nuestra historiografía y en nuestro sentido profundo de la vida política del país ha quedado descuidada del todo y valdría la pena que se emprendiera más allá de los estereotipos, ¿no? Porque muchas veces quiere meterse todo en un saco. Yo dudo mucho que haya habido alguna conexión entre la Casa del Obrero Mundial y el Grupo de Regeneración. Para mí en lo personal es un motivo de enorme enorgullecimiento, pues hay una presea con el nombre de Ricardo Flores Magón y por lo tanto, pues buscar sus antecedentes en esta enorme crónica, formidable crónica que es Tomochic, pues creo que implica lo que es el sentido de la pluma que cultivó el mismo Flores Magón, que usó el periodismo comprometido, pues como una forma de expresar sus convicciones políticas. Yo, con el permiso de ustedes, creo que lo primero que me gustaría hacer es hacerle llegar como esta sesión, una vez que esté grabada, pues a nuestro amigo Natalio, bueno, no es Natalio Vela, nuestro amigo Elvio Botana, porque creo que va a ser muy interesante. Para mí me pareció muy emotivo el encuentro que tuve ayer con él y sorprendente, por todo porque me dio la tarea de inmediatamente ver una película que recomiendo ampliamente. Bueno, pues yo es todo lo que podría decir y estoy, una vez que escuchemos lo muy interesante que nos pueda decir don Luis Benavides, pues al gusto de cualquier o a la atención de cualquier consideración que quisiera hacerse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beto. Adelante, don Luis, por favor. No es mucho lo que yo quisiera añadir. Primero porque para mí durante muchos años Flores Magón fue, si no desconocido, un poco no importante. Creo que a muchos de mi generación oíamos hablar del magonismo, oíamos hablar del anarquismo y el acercarse a esa época surgida desde los griegos, ¿verdad? Los cínicos ya hablaban de esa rebelión contra una autoridad que se valía del poder para dominar y que a lo largo de los siglos se fue como olvidando, sobre todo por influencia, ¿verdad?, de los agustinos, de la visión de Agustín de que la ciudad debería estar gobernada, ordenada, ¿verdad? Y eso generó una serie de recursos, sobre todo teológico-morales, que hacían ver una mala interpretación de una frase evangélica que decía todo poder viene de arriba y que fue interpretada el arriba como si todo viniera por parte de Dios, ¿verdad? Y ciertamente ese no es el sentido evangélico. El sentido evangélico era más bien una referencia a la cuestión jerárquica, ¿verdad? Tú tienes poder porque el de arriba te lo dio. No, de arriba no es Dios, sino el que está jerárquicamente arriba de ti. Esto se conservó durante muchísimos siglos y fue gracias también a un agustino que se comenzó a repensar esta idea de dónde viene el poder, ¿no? No podemos identificar el poder como un don
divino para que tú estés sobre los demás, ¿verdad? Que es un planteamiento que nace también de los agustinos en Lutero. Por esa misma época comienza una rebelión también en Francia, ¿verdad? Contra el absolutismo. ¿Por qué el rey tiene que tener poder absoluto sobre la vida, sobre las personas? Y un muchacho muy joven, ¿verdad? Inicia Etienne de Boat, o de Boiti, como nos dicen, ¿verdad? Inicia una rebelión que después busca él mismo en el tiempo sustentarla filosófica y teológicamente. ¿Sí? No tenemos por qué reconocer el absolutismo de ningún rey. Sin embargo, aquí viene una visión que permaneció en la estructura eclesial y que todavía perdura, ¿verdad? Que es el aspecto jerárquico. Es muy interesante, por ejemplo, descubrir cómo la misma Revolución Francesa no supo cómo tratar este asunto del poder, de la autoridad, ¿verdad? Porque después de la rebelión en Francia, una vez establecidos, se siguen reconociendo los títulos nobiliarios como si estos vinieran de la mano de Dios. Y no es sino hasta mediados o casi fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX cuando esta visión se retoma e impacta fuertemente, muy fuertemente, las leyes o la Constitución de Cádiz, donde por primera vez en castellano se enuncia la negación de todo tipo de esclavitud. Y por supuesto, con esto surge una verdadera idea de la libertad. La libertad es no ser esclavo y no hacer a nadie esclavo. Y esto es lo que permea en algunos estudiosos, sobre todo de Erasmo de Rotterdam, que vienen a América, ¿verdad? Se comienza a cuestionar ya desde el siglo XVI en América, se comienza a cuestionar un poco la esclavitud. Y por eso Bartolomé de las Casas y bueno, y muchos más, ¿verdad? Comienzan a defender a los esclavos y a no aceptar la esclavitud. Bueno, en el siglo XVIII, el siglo XIX, cuando comienza, esto ya estaba, podría yo decir, en la teología que se estudiaba en los seminarios, fruto de un tratado de moral, en el que también estudió Juárez, por cierto, que hacía hincapié en la no esclavitud, la necesidad de la libertad, de la liberación, que esto viene ligado con una visión griega muy interesante que no se llamó democracia, ¿verdad? Sino que se llamó laicismo.
Lo laico es aquello en lo cual no existe más que el pueblo, y el pueblo sin ninguna categoría, a diferencia de la democracia que vemos, era nada más el pueblo instruido o que tenía recursos económicos, ¿verdad? Y por eso se introduce esta idea del laicismo, que ya venía arrastrándose desde el siglo XIII. Por eso, por ejemplo, Francisco de Asís nunca se hizo sacerdote. Él quedó siempre como laico. El laico pasó al castellano como lego, ¿verdad? Lego. Ahí se convierte en él y la C intervocálica se debilita y se convierte en G, lego, ¿verdad? Y llamaron a los que no eran sacerdotes legos o laicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí en Laos, en el pueblo, no hay jerarquías, todos son iguales. Decía ya Francisco de Asís, ¿verdad? La autoridad es la que obedece para servir. Y en el siglo XIII, ¿eh? Y por eso no quiso hacerse sacerdote. Y esa idea del laico, del lego, que va justamente con la idea que el pueblo no puede ser esclavizado, ¿verdad? Viene acá y hasta un hijo de un rey de España que viene a México como franciscano, no acepta ser sacerdote, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba en contra de esta visión de un poder que esclaviza. En esta formación, que luego se llamó liberalismo o liberal, fueron educados pues, en los seminarios Hidalgo, Morelos, Abasolo, que aprendieron que la esclavitud había que abolirla en plenitud. Por eso el primer decreto de Hidalgo es contra la esclavitud, ¿verdad? Buscando que la libertad de todos los hombres, todos somos iguales. Y eso logra penetrar desde Cádiz en todos los países de Latinoamérica. Y lo conservan todos, ¿verdad? En sus constituciones, aún en tiempo de Pinochet en Chile, ¿verdad? Y por eso el poder reside en el pueblo. Esto es muy interesante porque esto nos explica por qué el anarquismo de Flores Magón. El anarquismo era la búsqueda de que el pueblo es el que manda, el pueblo tiene que buscar su libertad y tiene que ejercer su libertad. No tiene por qué haber un Estado que oprima. ¿Sí? El Estado es servicio, no es poder. ¿Sí? Y esto lo expresa de manera extraordinaria en sus dos experiencias, en Baja California y allá en Illinois, ¿no? Que el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide. Y cuando exigen autoridades en función de servicio, no en función de poder. Y eso había penetrado de la misma manera en nuestros pueblos, porque respondía a su visión, a pesar de que el emperador y los reyes que hubiera habido aquí, a su visión de comunidad. Creo que releer escritos de Flores Magón, uno descubre que trae esta raíz,
esta raíz de que nadie puede ser esclavo de nadie y tampoco puede ser esclavo a nadie. Y que eso no nada más hay que proclamarlo, hay que vivirlo. Y que esta vivencia a veces cuesta la vida. Y él dio ejemplo de eso, no nada más en sus escritos, sino en su propia vida. Y eso es lo que yo quisiera comentar de este centenario, para que no nos quedemos en palabras, no nos quedemos en escritos, sino que eso transforme nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, que en la Constitución se llama democracia, como un sistema de vida comprometido con el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benavides. Ahora queda abierto el micrófono hasta por 3 minutos para preguntas, para posturas. Adelante, quien quiera tomar la palabra, por favor levante la mano para que se le otorgue. Adelante, Francisco Javier Muñoz, bienvenido. En primer lugar, quiero alegrarme de verlos a todos ustedes, incluyendo a Paco de la Torre, un viejo amigo de muchos años. A mí me dejaron varias preguntas. Antes quisiera hacer una muy breve reflexión sobre el papel que juega el magonismo, no digamos Ricardo Flores Magón. En plena dictadura, obviamente el proletariado era muy débil, porque apenas estaban haciendo. El Círculo de Obreros Libres se organiza en la década de los 80. Esta organización Ponciano Arriaga, pero sobre todo, yo creo que las grandes corrientes del pensamiento que se van a expresar en el siglo XX surgen a finales del siglo XIX, entre otras el anarquismo, pero también el socialismo utópico y el socialismo marxista, e incluso la doctrina social de la Iglesia. La encíclica Rerum Novarum fue en 1896 y que de alguna forma tiene incidencia en el debate posterior en el siglo XX. Y que en el siglo XX la herencia precisamente es la Casa del Obrero Mundial, y derrotada los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial, trae como consecuencia el acuerdo entre Obregón, el pacto entre Obregón y los batallones rojos, que se convirtieron en propagandistas y que trajeron como consecuencia al triunfo del carrancismo el artículo 123 constitucional, es decir, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, todo lo rico que significó el artículo 123, que junto con el tercero y el 27 dan una característica diferente al Estado liberal que había surgido hasta mediados del siglo que había pasado. Yo creo que ese es un elemento que es fundamental. Eso me hizo recordar un viejo curso que me dio José Luis Reina. Estabilidad, poder, control político, estabilidad y desarrollo, que fue un pequeño folletito de la serie Cuadernos del Colegio de México, pero que a final de cuentas sintetiza esto en la formación del sistema político mexicano. Y claro, a mí me gustó mucho este planteamiento de Beto, efectivamente, porque repensando la comunidad, representando el comunismo primitivo, obviamente la comunidad y su relación con Zapata y relación
está vigente y por supuesto la participación de Luis a mí me hizo pensar una pregunta que siempre ha surgido: ¿cuál es el origen del poder? Cuando el hombre se convierte en erecto, un filósofo Vico plantea: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es el poder? ¿Cuál es la legitimidad de ese poder? Y para muchos, la fuente es un poder sobrenatural, es un poder divino. Por eso, en la Edad Media, a partir de San Agustín, el sacerdote es el representante de Dios en la tierra y el monarca o el emperador o el rey es, a final de cuentas, está en la tierra para hacer cumplir los designios de Dios. Pero este planteamiento que hace Luis a mí me deja muy claro y mucha inquietud en términos del concepto de anarquismo. En anarquismo, porque a veces no solamente a Flores Magón se le minimizó, sino a veces se le desdeñó, porque se pensaba que no tenía en su planteamiento la idea de asumir el poder político y que en consecuencia eso lo había limitado como ideólogo en las grandes huelgas previas a la revolución, que había sido Cananea y Río Blanco. Pero ya la secuela con la Casa del Obrero Mundial, con el artículo 123, de alguna forma es una herencia que directa o indirectamente nos deja y que nos deja para reflexionar en los 100 años de su existencia. Nada más, me da mucho gusto verlos a todos. La invitación que me hicieron, mi amigo Manuel, Luis, platiqué con él, me da mucho gusto ver a Paco y no te ubico, Gerardo, perdóname, Gerardo Arbizu. Buenas noches y pues ya no les quito el tiempo. Muchas gracias, Francisco Javier, a tus órdenes, siempre compartiendo contigo. También quiero comentarles que nuestro compañero Alberto Peralta es Premio Nacional de Periodismo Flores Magón por artículo de fondo. Felicidades, Beto. Lo recibimos nosotros junto a ti. Lo recibimos nosotros, como tus amigos, sí, y por tus luces, por la posibilidad de compartir contigo encuentros y desencuentros, pero a final de cuentas pensando en la realidad. Adelante, Beto Peralta, por favor. Yo tengo una pregunta ante la exposición que hizo don Luis Benavides de estos tratados de moral que se establecieron en el virreinato, que vienen de la época virreinal. Es que nos estaríamos refiriendo concretamente a las sermones de Antonio Vieira, del padre brasileiro portugués, o no son esos. Me estoy refiriendo a un tratado de moral del padre Lárraga, que durante muchísimo tiempo era lo único obligatorio para aquellos que no podían pasar el examen de latín, ¿verdad? Y que querían ser sacerdotes, y en el que estudió Juárez, porque estaba en castellano, ¿no? El Tratado de Moral de Lárraga, y por eso a muchos se les llamaba lárragos en esa época. Lo interesante de este tratado es que fija los aspectos morales en un asunto que no es meramente político, pero el aspecto del esclavismo y de la libertad es fundamental para él, ¿verdad? No nacimos esclavos, no podemos hacer esclavos y tenemos que aprender la libertad. Por eso, bueno,
todos los liberales del siglo XIX, pues habían estudiado a Lárraga, ¿verdad? Por eso el gobierno de liberales lo que buscaba era justamente esto, Gómez Farías, La Fragua, todos los que pensemos es que estuvieron influenciados por este texto que fue totalmente difundido, particularmente en México, pero también en otros lugares de Mesoamérica y creo que también se estudiaba en Argentina. Este era un jesuita español, Lárraga, no me acuerdo su nombre, pero Lárraga. Muchas gracias, don Luis. Adelante para cualquier otro comentario o pregunta. Alberto Peralta, por favor. Disculpa, maestro de la Torre, nada más. Supongo que Lárraga es previo a Balmes y a Donoso Cortés, de una generación, perdón. Muy anterior, debe ser del siglo XVII. Gracias, doctor Benavides. Adelante, doctor de la Torre. Muchas gracias, buenas tardes. Como siempre, un placer compartir estos conversatorios con todos ustedes. Doctor Luis, ya sabe el aprecio. El doctor Gerardo, Alberto, que lo he escuchado 3 veces. Y desde luego me da muchísimo gusto saludarte, Francisco Javier. Un fuerte abrazo. Pues recordar a Ricardo Flores Magón, desde estudiante me atrapó con todos esos libros, particularmente Regeneración, bueno, todos los escritos de él, contrastado con lo que pasaba y se escribía en la revista Proceso, pues eso de alguna manera formó parte de la ideología personal, ¿no? Pero a través de los tiempos, a través de estos tiempos, me doy cuenta que en cierta forma Ricardo Flores Magón ha sido menospreciado, a veces deliberadamente por el poder, deliberadamente por los políticos, aquellos políticos que no están de acuerdo con su ideología. Pero aún los que están de acuerdo de alguna manera con su ideología hacen una interpretación errónea de lo que son sus fundamentos a favor del pueblo, en favor de la sociedad. Como ideólogo de la Revolución Mexicana me parece un personaje extraordinario, incomparable, pero desde luego algo que comentaba Tocayo es que quizás no estaba, decían que no estaba preparado para como político, ejercer el poder. La verdad es que él nunca pensó en el poder. Esa fue una de las críticas que le hizo a Francisco, porque él no estaba buscando el poder. Y cuando ahora se habla de Ricardo Flores Magón haciendo una interpretación errónea, creo que deberían revisar primero cuál es la historia de Ricardo Flores Magón. Sobre todo cuando vemos un proceso de alienación social, él se adelantó a los tiempos. Parecía que cuando escribía lo hacía en términos de un psicólogo conocedor o un sociólogo utilizando los términos a su manera social. Lo que vivimos ahora es una alienación social de alguna manera, propios y extraños. Hay quienes nos sacudimos esa influencia por un esfuerzo intelectual, sin embargo, realmente el poder, el ejercicio del poder a veces nos atrapa. Felicitaciones al doctor Luis, como siempre, porque nos hace luz en el conocimiento de cómo aparece el concepto de libertad, que aterriza con el grupo liberal de los Flores Magón, ¿no? Hoy da tristeza cuando alguien retoma el término y habla de neoliberalismo o de liberalismo cuando hace una interpretación
interpretación hasta absurda. Felicidades también al doctor Alberto y bueno, solo quería participar y saludarlos de esta manera. Muchas gracias, doctor de la Torre. Le agradecemos. Está abierto aún el micrófono si alguien quiere tener un comentario final. Adelante, Beto Peralta. Tu micrófono, Beto, por favor. Bueno, sobre el comentario que hacía el doctor de la Torre, ya lo puse, ¿no? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, adelante. ¿Sí? Sí, ¿Se adelante. escucha? Perdón, sobre el comentario que acababa de hacer don Francisco el doctor de la Torre, de no estaba preparado para tomar el poder, me llamó la atención una parte de la conversación de ayer con Elvio Botana, es que su abuela Salvadora Medina Rubia, destacadísima periodista en el ejercicio y además integrante de los grandes magnates. Estamos hablando quizás de una presencia parecida a la de Waldo Randolph Hearst, equivalente quizás. Ella decía no era una posición política, sino una actitud moral. Al menos ella sí lo interpretaba y eso Sí, yo creo que sí es una postura moral, pero que por lo tanto es política. Sí, y yo lo ligo mucho a lo laico, porque hemos cargado el significado de laico de un montón de prejuicios que inicialmente no es lo que significa, ¿verdad? Que significa, ¿no? Que, y que la Constitución en el artículo 3 lo pone muy claro, el sentido de fraternidad e igualdad de todos los hombres. Eso es lo laico, ¿verdad? Yo muy bien. No, no es que no estuviera preparado, es que no entraba en su conciencia, no entraba en su razón, ¿verdad? Y yo creo que esto es lo extraordinario, la coherencia de un individuo que dice, yo no me involucro con aquellos que creen que la autoridad es el poder. Si yo estoy sirviendo y por eso esto es lo laico. Eso es no aceptar que alguien te imponga como si tú dependiera de él. bueno, pues me atrevo a tomar la conducción. No, me atrevo a tomar la conducción porque veo que está congelado. Y pues el maestro Gerardo Paul Arbizo. Sí, efectivamente levanté la mano, no sé si pueda yo hablar. Bueno, gracias. Bueno, pues la verdad que fue para mí muy enriquecedor todas las opiniones. Creo que hemos sido muy injustos con Flores Magón, un gran idealista, que no hemos aprovechado esa sabiduría y que
todos los que en cierta forma hemos tenido una responsabilidad sobre un grupo, confundimos el poder con el servir, ¿no? Y creo que hoy una de las grandes enfermedades que tiene la democracia es que siempre está en la búsqueda del poder, pero sin querer servir, ¿no? Y se matan y se traicionan por alcanzar el poder. Yo creo que hace falta mucho conocimiento de Ricardo Flores Magón, porque no se le ha hecho un reconocimiento y yo diría, rescatar la riqueza de las ideas de Flores Magón para crear una sociedad más justa, una sociedad más, pues más vivible, ¿sí? Que sí es cierto, o sea, los hombres somos iguales, sí, pero necesitamos, a mí me admira mucho la ausencia del anarquista, de la ausencia del Estado, de un gobierno, ¿no? Porque entonces, bueno, entonces, ¿cómo nos organizamos como sociedad, ¿no? Y bueno, pero tener claro estos dos conceptos del poder y servir, pues es una gran ausencia y es un gran desconocimiento de todos los que nos dedicamos a la política, ¿no? Principalmente los docentes, los maestros, los profesores. Desconocemos los grandes ideales de Flores Magón, porque los grandes políticos que somos los que estamos en la escuela, en las diferentes instituciones educativas, pues estamos ausentes de estos ideales, que sería parte de la formación de un nuevo magisterio que buscara esa sociedad vivible, esa sociedad del conocimiento. Entonces, hoy más que antes, que a los jóvenes les cuesta convivir, como nosotros, fue una gran fortuna el que siempre estuvimos conviviendo con diferentes personas de diferentes estilos y formas de vida. Cuando jugábamos a la roña, a las canicas, jugábamos pues todos los juegos infantiles que jugamos, al trompo, ¿verdad? Nunca nos fijamos que con quien jugábamos, pues si su papá tenía dinero o no tenía dinero, si era de tal color o de tal religión, nunca tuvimos esas cosas en mente de que porque tú eres de una religión diferente, de un partido diferente, de un color diferente, no puedo jugar contigo. Al contrario, jugábamos con todos, ¿no? Hoy a los jóvenes les cuesta eso entenderlo, ¿no? Entonces yo considero que estamos desperdiciando una gran riqueza de Flores Magón. Yo no sé cuántos estados de la República reconocen a Flores Magón. Cuando vi la invitación a este conversatorio, pues recordé a ese pueblo de Teotitlán, de Flores Magón, ¿no? Que antes se llamaba Teotitlán del Camino, Oaxaca. Bueno, pues de ahí, fuera de Oaxaca no he encontrado otras reconocimientos o por lo menos recordar a Flores Magón, ¿no? Mucho más la gran riqueza que se puede rescatar de Flores Magón. Eso es lo que yo puedo opinar y agradecerles a ustedes, pues que compartan esos saberes que tienen, que para mí me enriquece bastante como mexicano, principalmente como mexicano, y que seguramente cuando tenga la oportunidad de entablar una conversación con otras personas, recordaré a Flores Magón y tendré que estudiar más a Flores Magón, el gran valor que tuvo a nivel mundial al quererse enfrentar y decirles, oye, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? O sea, ¿por qué el dominio, no? Y bueno, pues eso es lo que les agradezco. Gracias. Muchas gracias, Paul. Te agradezco mucho tu participación. Estamos todavía abiertos si alguien más desea agregar algo. Francisco Javier quiere hablar. Adelante, Francisco Javier. Muy breve. Nada más, yo creo que el hombre y sus circunstancias, el hombre y su contexto, es lo que va determinando su pensamiento. Y el siglo XIX, obviamente que fue una gran lumbrera, pero fue
una gran convocatoria para lo que fue después. Decía yo hace rato el artículo 123, con todas sus deformaciones, porque el 123 trajo como resultado el Estado tutelar, el Estado paternalista y en consecuencia el corporativismo que después observamos. Yo creo que retomando este planteamiento, sobre todo lo que hace Luis, de lo laico, de lo lego, y el sentido de comunidad que lo liga al concepto de pueblos que cotidianamente todavía conviven, al concepto del zapatismo que mencionaba Beto. Yo creo que la gran tarea, la gran convocatoria de Flores Magón es que en pleno siglo XXI es necesario retomarle la palabra e impulsar la construcción de ciudadanía. Su época, el concepto de ciudadanía estaba todavía embrionariamente desarrollado y en consecuencia no podía pedírsele más que esa circunstancia. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, Beto Peralta, por favor. Bueno, en mi exposición recomendé una cinta, la Natural de Siqueiros, de Héctor de Oliveira, y quisiera recomendar otro del hijo de una amiga, bueno, al contrario, del amigo de la madre de un amigo nuestro, Marcela Fernández Violante, que se llama Cananea, porque además describe con ambas películas tienen la virtud de ser muy leales a los sucesos, y aquí se describen a las dos figuras del magonismo que sí participaron en el Congreso. Son Manuel M. Villegas y Esteban Baca Calderón. Ellos realizan su agitación en Cananea, que está muy lejana a lo que fue el maderismo, muy lejana a lo que fue la agitación de la que se derivó propiamente la Revolución Mexicana. Al menos Néstor de Buen siempre puso muy en duda que el movimiento en Cananea haya sido un antecedente de la Revolución. Yo también. Lo que se derivó, lo que participó directamente en el Congreso Constituyente de Querétaro, que sí había otro lugar de agitación. A partir de la periódico Regeneración fueron muy particularmente ellos dos, y es una cinta extraordinaria que me gustaría recomendar. También me gustaría hacérsela llegar a Ernesto Sánchez Fernández, el hijo de la cineasta, esta sesión, el hijo de la cineasta Marcela Fernández Violante, y yo no convocaría a la formación de ciudadanía, sino a la agitación. La gran enseñanza de Flores Magón, y creo que eso sí está más que vigente, y creo que va a ser más indispensable en el futuro inmediato, es a la agitación política y social. Muchísimas gracias. Gracias, Beto. Adelante, doctor Benavides. Sí, yo nada más para decir, si no aprendemos a transgredir, no aprendemos a ser pueblo. Y la gran invitación es aprender a ser pueblo, porque el pueblo es el soberano, el pueblo además es el que tiene que recibir los beneficios de la democracia. Y algo que tenía yo apuntado y que no mencioné, que a pesar de que Ricardo Flores Magón no fue hijo de indígenas, sino de criollos, ¿verdad? Él siempre se consideró mazateco. Y así se presentaba en Estados Unidos como indio mazateco. Y mazateco quiere decir que pueblo de los venados, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo vivió justamente porque venados no pueden estar quietos, se mueven de un lado para otro y donde encuentran que hay obstáculos se van a otro lado. Si su entorno no es el apetecible para seguir viviendo, buscan otro. Y en eso yo creo que fue Flores Magón muy venado.
Muchas gracias, doctor Benavides. ¿Alguien más desea participar algo, compartir algo? Pues muchas gracias a todos por esta sesión, este conversatorio en los 100 años de la muerte de Flores Magón, de Ricardo Flores Magón, con el deseo de que su anarquismo, su liberalismo, y conforme a nuestras conversaciones ahora, las adoptemos y seamos pueblo, el pueblo de México. Quiero finalizar con una frase de él que desde la cárcel en Leavenworth le escribe a Nicolás Bernal, donde le dice: no sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo, pero cuando muera, mis amigos quizá inscriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas. Que las ideas de Ricardo Flores Magón nos hagan un gran pueblo mexicano. Muchas gracias a todos por su participación. Felicidades a Beto Peralta por su premio y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Felicidades, Beto, y un abrazo solidario y agradecido a todos ustedes. Gracias. Hasta luego.